Gracias, Enrique. Por cierto, Ricardo Magallán, ¡feliz cumpleaños, Ricardo Magallán! Bueno, Saúl El Canelo Álvarez ha firmado un contrato por 5 años, sí, 365 millones de dólares. El mayor contrato que se tenía antes de esta negociación con The Sun era de Giancarlo Stanton con los Yankees de Nueva York. 325 millones de dólares. Tendrá que pelear 11 peleas en total. El Canelo, estamos hablando de 31.1 millones de dólares por pelea, lo que va a estar cotizando el tapatío, lo que por supuesto impacta en cuanto a redes sociales, en cuanto a internet se refiere, le da muchísimo crecimiento al boxeo, porque transmiten vía streaming esta plataforma deportiva. Y bueno, también en la Major League Baseball se realizó el quinto juego de la serie por el campeonato de la Liga Nacional. Los Dodgers de Los Ángeles se llevan hoy la victoria y se queda la serie 3-2. Max Munir conectaba ese batazo que se iba a internar al jardín izquierdo. Llegaba este beisbolista a generar el 2-1, después 3-1, se llevaba la ventaja en la parte baja del sexto rollo. Y al final se quedan a una sola victoria de avanzar a la Serie Mundial. Por el otro lado, en este momento se está jugando el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Astros de Houston. Es la parte alta del cuarto rollo y ambas novenas están emparejadas a 3 carreras. Acá la serie lleva la ventaja el equipo de los Medias Rojas de Boston. Y bueno, también en otra información, ahora sí, por supuesto, lo que ocurrió con lo de México, con la Copa Libertadores, claro, la Copa Libertadores, México participó del 98 al 2016. ¿Por qué se va a México? Bueno, argumentaron por la falta de organización en el calendario y que la CONCACAF le pedía a CONMEBOL que, bueno, respetara más a los clubes mexicanos que tenían que participar. Se armó un rollo y ahora se ha dicho que no solo la Liga MX regresaría, también la MLS. Por supuesto, tiene jugadores que venden mucho, como Zlatan Ibrahimovic, y esto haría, pues, por supuesto, un torneo más entretenido, en donde hay que recordar finalistas como Cruz Azul en 2001, pierde contra Boca Juniors, las Chivas que acaban por perder contra el Internacional de Porto Alegre en 2010, y el último que fue Tigres en 2015 contra River Plate, que vimos en pantalla. Ahí ni siquiera metió en las manos los del Tuca Ferretti. 3-0 terminaron por perder en esa serie. Le deja no tanto dinero a México, apenas anda haciendo el 20% de lo que cotiza cada equipo por año. O sea, no le conviene mucho, pero por supuesto, en cuanto a nivel competitivo, le sirve a México. Y el escándalo que se destapó el día de hoy, Javier Vargas, quien fuera el portero del Tri en los Juegos Olímpicos de México 68, informó que por no ponerse de acuerdo con los federativos, pedían primas económicas, pues a la mera hora dijeron, nos vamos a dejar ganar. Así fue contra Bulgaria, así fue contra Japón, pero ya salieron exfutbolistas como el del Atlante, Ignacio Basaguren, a decir que el Gato Vargas está mintiendo, así como el exfutbolista del Cruz Azul, Héctor Pulido, que también dice, sí fue por una cuestión de primas, pero no es como lo está diciendo este exfutbolista, el portero. Al final México se llevó el cuarto lugar, y si es que fuera cierto esto, pues qué lamentable, porque eran Juegos Olímpicos. ¿En dónde queda el espíritu olímpico? ¿En dónde queda el espíritu olímpico? Hay que competir al final, ¿no? Así es, mi querido Toño. Muchísimas gracias por la información. Muchísimas gracias a ti, Enrique, estimado.